Hermanos, vamos a continuar con la serie del Evangelio de Marcos y hoy vamos al tema número 15 de esta serie y el tema de hoy lo he titulado No todos los que oyen el Evangelio reciben el Evangelio. Óigame, no todos los que oyen el Evangelio reciben realmente en sus vidas, en sus corazones, el Evangelio. Y vamos a estar en este tema en Marcos capítulo 4 y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 25. Y dice así la palabra: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida que os medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes algunas veces han escuchado o tal vez vivieron experiencias de estas, donde antes era muy normal sentarse en la casa, hermanos, y empezar a contar historias. Yo no sé si alguien tuvo esa experiencia. Yo tuve esa experiencia donde nos sentábamos todos, íbamos a la casa de mi abuela y nos sentábamos y todos empezaban a contar historias, a contar cosas. En la noche me acuerdo que mamá hacía unas tortillas, no me acuerdo si era con huevo o con algo, y todos y con una canfinera, y ahí contábamos o todos contaban historias, a veces historias de miedo, a veces historias de chiles, decimos nosotros, que a alguien le ha pasado, hermanos, y las historias llaman la atención. Yo no sé a cuántos le llaman la atención las historias. Hermanos, aquí Jesús empieza a contar una serie de historias, porque Él cuenta algunas historias, y estas historias se le llaman parábolas a estas historias. Ahora, una parábola es un relato o una historia breve, en este caso, que
lo que hace es contar una analogía para ilustrar una verdad espiritual. O sea que en una historia hay una verdad espiritual detrás de la historia, de lo que Jesús está enseñando. Hermanos, aquí vemos cómo Jesús empieza a enseñar, en este caso esta historia que es la que vamos a ver, o este cuento de la parábola del sembrador, hermanos, donde él está a la orilla del mar y dice sentado en una barca a causa de tanta gente que había alrededor de él. Ahora, muy probablemente, hermanos, la voz de Jesús se podía escuchar perfectamente, ya que lo que hoy se conoce o conocemos como el mar de Galilea, hermanos, que era donde Jesús estaba, hermanos, realmente es un lago. No es un mar, es un lago, es inclusive de agua dulce. Ahora, hermanos, si es un lago, normalmente, si no hace viento, el mar normalmente es un agua quieta, y si no hace viento, entonces no hay mucho ruido, como en el caso del mar, que las olas es la que uno oye y no dejan oír, o en este caso es más difícil. Entonces, cuando Jesús se sienta en una barquita y él empieza a enseñarle a la gente, es el lago de Galilea, lo que se conoce como el mar de Galilea, porque era muy grande, pero realmente es un lago y es de agua dulce. Entonces, de ahí, para poder entender por qué los demás podían escucharle, en este caso, porque ahí no habían micrófonos. Ahora, yo me imagino que Jesús tenía una voz como la mía, tenía una voz fuerte, que muchos me dicen, ¿para qué usa micrófono? Pero entonces Jesús podía ser escuchado. Ahora, Jesús empieza a enseñarle a todas las personas, que era una gran multitud, una de las parábolas más interesantes que podemos encontrar en la Biblia, ya que nos deja una gran verdad espiritual. Y esta verdad espiritual es: no todos los que oyen el Evangelio realmente reciben el Evangelio. Y esa es la verdad espiritual detrás de todo esto, y esa es la parábola del sembrador. Hermanos, aquí Jesús cuenta la historia de un agricultor, el cual sale a sembrar. Algo que era muy normal en aquel tiempo. Hermanos, ya que lo que hacían en aquel tiempo, hermanos, era agarrar y tirar la semilla en un campo y esperar a que la mayoría de las semillas que ellos tiraban germinara y diera fruto. Pero ellos lo que hacían era simplemente tirar la semilla. Yo he escuchado a mi papá cuando ellos dicen que ellos sembraban frijoles y a veces lo que hacían era solamente tirar los frijoles en un charral. Yo no sé si alguien se acuerda de eso. Yo no lo experimenté, pero he oído a mi papá contar eso, donde lo que hacían era simplemente tirar los frijoles y a la voluntad de Dios que crecieran. Pues aquí ellos eso era lo que hacían, y Jesús toma esta historia que para ellos era muy normal en su tiempo, donde habla de un hombre que empieza a tirar semilla, pero la semilla no toda cae en un mismo lugar. Y no toda la semilla realmente germina y da fruto. Hermanos, pero al parecer tanto los discípulos como los 12 apóstoles, porque habían discípulos y además los 12 apóstoles, no entendieron el significado de esta parábola, de este hombre que sale a sembrar y tira la semilla y cae en diferente terreno, en este caso. Y entonces ellos no entendieron la parábola, por lo cual Jesús les dice, en el verso 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. A lo cual Jesús primeramente le responde de una forma extraña, hermanos, y hasta contradictoria, al decirles: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, parece que Jesús estuviera diciendo que Él no quiere que las personas se conviertan y que vengan a Él para que sean salvas, ¿verdad? Parece que Jesús está diciendo eso. Pero es interesante porque lo que Jesús está haciendo acá es tomar o citar Isaías, no lo busque, Isaías capítulo 6, versos del 9 al 10.
hermanos, en donde luego de que Isaías tiene una visión y él ve al Señor sentado, hermanos, en un trono o en el trono, dice que él escucha al Señor decir: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A lo cual Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Le dice Isaías. Y el Señor le responde a Isaías y le dice: ve y háblale a este pueblo. Pero aún oyendo no escucharán, y aún viendo no entenderán, porque oyen pesadamente y su corazón se ha endurecido, se ha engrosado para no querer escuchar. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, para ponerlo en nuestro contexto, hermanos, es algo, y no sé cuántos han oído esto: no hay peor sordo que el que no quiera oír, y no hay peor ciego que el que no quiera ver, ya que no todos abrazarían el evangelio como lo enseña Pablo, hermanos, en 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, y vamos a verlo rápidamente. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 3, 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, le dice Pablo a los tesalonicenses. Y ahora ve el verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Hermanos, óigame en esto. Pablo dice que él pide que oren para que la palabra siga extendiéndose, pero también entendiendo que hay hombres perversos, porque no es de todos la fe. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No todo el que oye el evangelio, que escucha el evangelio, realmente va a tener fe para creer en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay sordo, peor sordo que el que no quiera oír, y peor ciego que el que no quiera ver, porque aún en el tiempo de Cristo, viendo los milagros que Él hizo, extraordinarios, hermanos, y aún así ellos no creyeron en Cristo. Así que no es de todos la fe. Ahora, hermanos, esta era la realidad, y es la realidad, ya que la mayoría de las personas seguían o buscaban a Jesús de una forma equivocada, como por ejemplo, para ser saciados. O sea, para que Jesús les diera de comer. Como cuando Jesús multiplicó los peces y los panes. No sé cuántos se acuerdan de esa historia. Y después de que Jesús les da de comer, ellos siguen a Jesús y el Señor les dice: ¿ustedes saben por qué ustedes me siguen? Porque yo les he dado de comer. Porque ustedes lo que quieren es llenarse su estómago. Por eso me siguen. O en el caso de otros que seguían a Jesús solo para recibir una sanidad, como sucedió con el caso de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos pidiéndole al Señor que los sanara? Y el Señor sana a los 10 leprosos, pero solamente uno le dio la gloria al Señor y volvió y se postró delante de Él. O sea, los demás recibieron lo que querían. ¿Qué era lo que querían? Ser sanos. Hermanos, muchas personas seguían al Señor solo por eso. Hermanos, lamentablemente esto sigue siendo una realidad hasta el día de hoy, ya que no todos los que escuchan el evangelio realmente abren su corazón para entender que el evangelio es para salvación y no solo para que Jesús arregle, ojo, mi situación económica, mi situación familiar o mi salud porque soy enfermo. Porque hoy muchas personas van a una iglesia y buscan a Jesús solamente para que Él me haga un milagro. Para que Él sacie mi necesidad. Hermanos, cuando la realidad, hermanos, es que el mayor problema del ser humano, del hombre, tu problema y mi problema, hermanos, es el pecado, el cual nos lleva a condenación. Hermano, el problema no es a veces tanto el familiar, no es tanto, hermano, el problema de salud, no es tanto el problema económico, porque eso va a pasar. El problema, hermanos, está con nuestro pecado, porque el pecado es el que nos lleva a condenación eterna, el pecado del hombre. Hermanos, por lo cual Jesús empieza a explicarles el sentido de la parábola.
a aquellos que realmente estaban interesados en las cosas del reino, o sea, a sus discípulos y a los más cercanos, que eran los 12 apóstoles, que fue los que se reunieron y le dijeron: Señor, explícanos la parábola. No la entendemos. No entendemos qué es lo que quieres decirnos. Y entonces Jesús empieza a explicarles la parábola y dice el verso 14 en adelante: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora viene el otro. Estos son, el verso 16, asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18, el otro tipo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Viene el último terreno y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hermanos, veamos qué nos muestra Jesús dando el significado espiritual de esta parábola. Número 1, el que siembra la semilla, en este caso, o sea, la palabra, sería toda aquella persona que predica el evangelio. La semilla es la palabra de Dios. Y el que tira la semilla sería toda aquella persona que predica el evangelio, que predica la palabra de Dios en este caso. Pero también nos muestra 4 tipos de terreno. Hay 4 tipos de terreno. Hermanos, en donde cayó la semilla, o sea, la palabra. Y nótese que en todos la semilla cayó. En absolutamente todos. Porque al igual de los que estamos acá, todos están escuchando este sermón, este mensaje. Cayó en absolutamente todos, en los 4 tipos de terreno. Pero los 4 tipos de terreno representan a 4 tipos de personas diferentes en las cuales cae la semilla, o sea, la palabra. Hermanos, nótese cómo todos los tipos de terreno, en todos los tipos de terreno cayó la semilla. Ya que todos igualmente escucharon el evangelio o escucharon la palabra. Pero a pesar de que todos escucharon el mismo evangelio, no todos respondieron o recibieron igual el evangelio o la palabra. Y aquí vamos a empezar a hablar de esto y a desglosarlo. Hermanos, estos en los que cayó la semilla junto al camino son los que oyen la palabra, dice el Señor, pero inmediatamente viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, y créame, este es un grupo muy grande de personas. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha predicado la palabra y por aquí le entra y por aquí le sale. Hermanos, ahí no pasó absolutamente nada. Porque inmediatamente después de que escuchó el mensaje, escuchó el evangelio, escuchó la palabra, simple y sencillamente, hermanos, no la recibió, no pasó nada, a pesar de que la escuchó, en este caso. Estos serían aquellas personas que escuchan la palabra, pero al final no pasa nada, ya que no les interesa el evangelio. Vea cómo lo dice Lucas 8:12. En Lucas capítulo 8, versículo 12, hermanos, también aquí viene hablando de esta parábola, pero vea cómo lo dice Lucas. En el versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Hermanos, simple y sencillamente no van a creer para salvación. Escuchan el evangelio, escuchan la palabra, pero no pasa nada en sus vidas. Vea cómo lo muestra claramente 2 de Corintios 4, del 3 al 4, en relación a este primer tipo de terreno de persona que escuchan el evangelio. 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4 dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, entiéndase tapado, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Dice el 4, en los cuales el Dios, vea que está en minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Oigan, hermanos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, una gran cantidad de personas en todo el mundo y aún en la misma iglesia, hermanos, que vienen por primera vez, por segunda vez, a veces van a escuchar el mensaje, van a escuchar el evangelio, hermanos, y ahí no va a pasar nada. Porque inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en el corazón, y esos nunca entendieron el evangelio así de fácil y sencillo. Este es un tipo de terreno, de personas, y hay muchísimas. Viene la otra. En los que la semilla cayó en pedregales, dice que son los que oyen la palabra y al momento, oigan, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan o luego tropiezan. Hermanos, yo no sé, cuando yo veo esto, yo no sé cuántos de ustedes les pasó, pero en el caso de nosotros, cuando mis hijos, bueno, mi hijo Byron, que es futbolista inclusive, toda la vida lo que hizo fue patear bola. Y yo jugaba bola con él, y yo me acuerdo que a veces la doña había sembrado alguna matita. Y lo primero que decía era, cuidado, le pega la bola a la matita porque... ¿Por qué? Porque la matita no tenía todavía, ¿qué? Buenas raíces para que estuviera fuerte. Porque ya cuando una mata ha pegado y está bien fuerte, le pueden dar las bolas, no importa, y no va a pasar nada. Pero si apenas está recién sembrado, hermanos, se lo tira. Aquí la Biblia nos presenta a un tipo de persona, y estos son aquellos que cuando tienen problemas abandonan el cristianismo, ya que piensan que ser cristiano es para no tener problemas. Hermanos, porque no tienen raíz en sí. Estos son, hermanos, los que reciben la palabra con gozo. Usted va a escuchar personas en la iglesia que vienen y duran un tiempo en la iglesia, hermanos, y les encanta la iglesia, les encanta el evangelio, y dicen que han creído en Cristo, que ellos aman a Jesús, pero cuando empiezan a tener una gran cantidad de problemas, adivinen qué, chao, chao, adiós. No vuelven a la iglesia, y hermanos, y ahí es donde la iglesia se ha convertido en la iglesia tipo bus. Hermanos, ¿qué significa una iglesia tipo bus? Una iglesia tipo bus es donde muchos se suben, pero también hay una gran cantidad de personas que se bajan. No todos llegan al destino final. Y en las iglesias ese tipo de personas abundan. Hay un montón de gente que se sube, pero se baja rápido. Hermano, y nosotros podemos verlo. Usted puede ver a una persona que viene a la iglesia regularmente y de un pronto a otro dejó de venir. Y normalmente cuando usted le pregunta por qué dejó de venir a la iglesia, le va a contestar, es que tengo tantos problemas que me siento desanimado, me siento mal y ya no quiero volver a la iglesia. Yo no sé si alguien ha escuchado eso o lo ha experimentado. Hermanos, un cristiano verdadero no depende de lo que siente, de las emociones, vive por la fe. La Biblia dice que por fe vivimos, no por vista. No es por lo que vemos, no es por lo que sintamos, hermanos, es por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en un verdadero creyente. Entonces hay muchos en las iglesias que al momento reciben la palabra con gozo.
pero no tienen raíz. Hermano, eso es como yo no sé cuántos se acuerdan de los famosos encuentros. Hermano, usted veía a la gente y venía gozosa que había recibido la palabra y gritaban y brincaban. Ahora el Señor me hizo libre. Ahora tengo a Satanás bajo mis pies, hermanos. ¿Y cuánto les duraba? Y era una fosforona, era un gozo, era algo que uno decía, wow, yo quiero eso. Hermano, esos son hermanos chiquisaques, ¡puf! Y se fueron. Y así hay muchas personas en las iglesias porque no tienen raíz. Son de corta duración. Hermanos, y escucharon el evangelio, oyeron el evangelio. Pero dice aquí el Señor que estos que no tienen raíz en sí, que son de corta duración, oigan hermanos, de corta duración, es porque cuando viene la tribulación o la persecución, tropiezan. Porque no pueden entender cómo ahora yo vine a Cristo y ahora tengo problemas. Porque hermanos, lamentablemente hoy se está enseñando un falso evangelio desde los púlpitos donde le dicen a las personas, usted tiene problemas, venga a Cristo para que no tenga problemas. Hermanos, eso es falso, eso es mentira. El evangelio no es para no tener problemas. Más bien, hermano, le digo esto de todo mi corazón, a veces venimos a Cristo y empezamos a tener problemas. Y eso es así. Hermanos, el evangelio que Dios nos muestra en su palabra es para salvación, es para el perdón de nuestros pecados, para tener vida eterna en Cristo, no es para no tener problemas. Hermano, Jesús no le dijo a nadie, venga para que no tenga problemas. Vamos a ver, todo lo contrario. Vea lo que enseña la palabra. Vea lo que dijo Jesús en San Juan 16:33. Dice la palabra en San Juan 16:33. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y le dice Jesús inmediatamente, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Ahora, ¿cuántos vivimos en este mundo? O sea que si usted y yo vivimos en este mundo, ¿qué vamos a tener? Dice Jesús. Aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, confíe en Dios aún en medio de las aflicciones. En medio de los problemas, en medio de las circunstancias, confíe en Cristo, hermanos. Él no prometió que tú no ibas a tener problemas, pero hoy la mayoría de personas que aceptan o reciben el evangelio, hermanos, terminan yéndose cuando tienen problemas familiares. Porque tal vez antes no tenía problemas con el esposo, ahora empieza a tener problemas con el esposo. Antes no tenía problemas con la esposa, ahora empieza a tener problemas con la esposa. Antes no tenía problemas con los hijos, ahora empieza a tener problemas con los hijos. Antes no tenía problemas con la suegra, ahora va a tener problemas con la suegra. Antes no tenía problemas con los padres y ahora va a empezar a tener problemas con los padres. Ve lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Subraya este pasaje si puede. Dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, dice Pablo, porque a vosotros os es concedido, entiéndase, os es permitido, a causa de Cristo, hermanos, oigan, se nos es concedido, se nos es permitido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, hermanos, qué hermoso es creer en Cristo, ¿cuántos me dicen amén? Hermanos, Dios nos ha concedido el privilegio, la oportunidad, la bendición, hermanos, no solo de creer en Él, y oiga lo que dice Pablo, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, Dios no solo nos dio el privilegio de creer en Él, sino de padecer por Él. Hermanos, el evangelio no es light como hoy lo quieren mostrar. Y muchas veces la iglesia está equivocada en eso y cree que es light. Y esos son los que escuchan el evangelio. Es un tipo de terreno, hermanos, donde cae la semilla, cae la palabra, pero no tienen raíz y cuando tienen problemas, se van. Ahora, hermano, ahí yo le invito a que usted vea al que está a la par suya, a la derecha y a la izquierda, a ver cuánto va a durar. Para ver si va a seguir viendo ese rostro. Porque tal vez usted es los de corta duración.
Y tal vez recibe la palabra con gozo en el momento y sale diciendo, wow, qué palabra dio el pastor, qué enseñanza más buena. Pero cuando tiene problemas, simple y sencillamente ya no quiere nada con Cristo. Ahora vea lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 12. Dice la palabra en 1 Corintios 4:12, hablando el apóstol Pablo, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Oigan esto, ¿padecemos qué? Persecución. ¿Y qué hacemos? La soportamos. Hermanos, oigan esto, padecemos persecución, hermanos. ¿Qué conflicto más grande es que usted sea perseguido? Pablo dice, nosotros en nuestra vida cristiana padecemos persecución y la soportamos. Hermanos, si hoy la mayoría de cristianos, de creyentes, hermanos, discúlpenme la expresión, no aguantan nada. Son como esa matita que es frágil, que Dios guarde, le caiga la bola porque la arranca. Y así hay muchos cristianos en las iglesias que se van porque por la mínima cosa, hermanos, que vieron, que oyeron, que les pasó, ya no quieren nada con Cristo, con el evangelio. Entonces la gran pregunta es, hermanos, ¿realmente entendió el evangelio? Porque eso es lo que Jesús está enseñando. Hay un tipo de terreno donde va a caer la semilla, pero no tiene raíz esa semilla, esa palabra. Y es de corta duración. Y entonces esos son personas que pasan en la iglesia, hermanos, como una estrella fugaz. Pasaron y nunca más se volvieron a ver. Y pasan por una iglesia. Y oyen el evangelio, oyen la palabra. Pero cuando tienen problemas, se van. ¿Cuántos estamos entendiendo? Hermanos, ahora dice que en los que la semilla cayó entre espinos. Hermanos, son aquellos que oyen la palabra, dice, pero los afanes de la vida y el engaño de las riquezas, oigan iglesia, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran en el corazón y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no dio o no da fruto. Hermanos, nótese cómo los afanes, las riquezas y los placeres son los que ahogan la palabra para que las personas no den fruto y crezcan espiritualmente. Estos son como Marta. ¿Se acuerdan la historia de Marta y María? Cuando Jesús llega a la casa de Marta y de María, hermano, Jesús se sienta y él empieza a predicar la palabra. Y adivinen qué empezó a hacer Marta. Ella empezó a afanarse con la casa. Hay que servir, hay que hacer. Y María simplemente llegó y dejó todo y se sentó. Yo voy a escuchar el mensaje. Yo voy a entender qué es lo que Jesús va a hablarme y va a enseñarme. Pero no Marta. Hermanos, usted ve personas que llegan a la iglesia y empiezan un tiempo igual y empiezan a afanarse en cosas. Porque tienen que trabajar, porque tengo que lavar el carro, porque tengo que hacerle esto a la casa, porque tengo que hacer y empieza un montón de cosas y no tengo tiempo. Y ahí están, hermanos, estos van a durar un poco más de tiempo en la iglesia, pero ahí van a estar y nunca van a dar fruto, porque solamente vienen a la iglesia cuando no tienen nada que hacer. Hoy no tengo nada que hacer, hoy voy a ir a la iglesia. Y esos son de los hermanos que uno, hermano, los vuelve a ver y se admira. Y mire, hoy vino a la iglesia. Porque a veces más bien es una bendición cuando usted se admira y usted empieza a ver y mira, hoy no vino Julano. Qué extraño. Porque es normal verlo en la iglesia, congregándose, recibiendo la palabra para crecer espiritualmente y madurar. Pero algunos es más bien, mira, hoy vino. Yo antes decía que eran los de mes en cuando, hermanos, ahora ya no, ya la cambié, ahora es cada 3 meses en cuando.
Y así hay, hermanos, infinidad de personas en las iglesias. Hermanos, si no dan fruto, oiga, porque dice que esto los hace, ¿qué? Infructuosos, no dan fruto. Hermano, porque si una planta, aquí hay muchas mujeres, para que dé fruto debe de arraigarse bien y hay que echarle bono, hay que estarle echando agua, hermanos. Nosotros debemos alimentarnos por la palabra para madurar, para fortalecernos en nuestra fe espiritual, y para eso ocupamos el evangelio, su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Imagínese, hermano, un creyente que como nunca tiene tiempo, porque siempre anda afanado. Hermano, no tiene tiempo de orar en la casa, no tiene tiempo de leer la palabra, no tiene tiempo de congregarse, hermano. ¿Cómo va a dar fruto? Que alguien me explique, dijo alguien por ahí. Porque no puede dar fruto, hermano, es imposible. Hermanos, hoy en día es muy normal escuchar a los cristianos decir: no tengo tiempo, tengo que trabajar, voy de paseo, estoy cansado, etcétera, etcétera. Hermanos, porque no hay tiempo para congregarse, pero quiere dar fruto. Hermanos, la gente cree que voy a dar fruto, voy a madurar, voy a crecer espiritualmente. De vez en cuando voy a la iglesia, hermano. De vez en cuando leo la Biblia. De vez en cuando oro. Hermano, ese de vez en cuando le va a ir feo. Porque si usted empieza a regar una matita de vez en cuando y echarle abono de vez en cuando usted llegue va a encontrarla y está muerta. Y Jesús está hablando acá de este tipo de personas. Hermanos, pero ¿saben qué es lo más preocupante? Que el evangelio de la superprosperidad que hoy predican en los púlpitos, en nuestros altares, iglesias, alimentan estas cosas. Los afanes, el engaño de las riquezas. Hermanos, si ellos les dicen: Dios te llamó para que seas rico, Dios te va a dar y te va a cumplir los deseos de tu corazón, etcétera. Y al final el cristiano se afana por hacer dinero. Hermanos, ¿cuántos hoy creen estar bien delante de Dios solo porque han prosperado? Porque eso es lo que le han enseñado equivocadamente. Porque han prosperado, es que vea cómo Dios me ha prosperado. Pero si fuera así, hermanos, ¿cuántos impíos, hasta ateos, tienen montones de dinero? ¿Y eso significa que están bien con Dios? No. Porque el evangelio no es de dinero. Vea lo que dice la palabra. Lucas 12, del 13 al 21. Dice Lucas 12, del 13 al 21, dice: y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Así están hoy un montón preocupados por la herencia, por la parte económica. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué tengo yo que ver con el dinero? Y le dijo: mirad, guardaos, dice Jesús, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, otra vez estas historias, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, esos peros en la Biblia. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, o sea, vas a morir. Y lo que has provisto, todo lo que tú has estado pensando con tu dinero de hacer los graneros más grandes, lo que tú has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque ahí llegan otros y esos son los que disfrutan después. Ve lo que dice el Señor en Mateo 6, del 19 al 21.
hablando el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 6, del 19 al 21, dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, si el evangelio de la prosperidad, de la superprosperidad que hoy enseñan, ¿en qué es lo que alimentan el corazón? Sea rico. Hermanos, yo escuché y me dolió en mi corazón a un hombre, hermanos, si no en una iglesia como esta, hermanos, en una mega iglesia, y él le dijo a la congregación: Jesús no vendrá hasta que cada uno tengamos casa nueva y carro nuevo. Hermanos, eso es lamentable. Ahí es donde dice la palabra: y se hace infructuosa, porque el ser humano está más, hermanos, preocupado por hacer dinero, por hacer riqueza, que por realmente obedecer a Cristo y a su palabra. Ve lo que dice ahí mismo Jesús en el verso 24 de ese capítulo 6. Dice el verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, no significa, hermanos, que el dinero sea pecado, sea malo. No, el problema es a quién sirves, a quién amas, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y cuando alguien dice: yo no tengo tiempo para el Señor por hacer dinero, pero vean cómo Dios me está prosperando, su corazón no está bien. Ahí hay algo que está mal. Ahora vea lo que dice Juan en 1 de Juan 2, del 15 al 17. Dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 y del 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el mundo nos ofrece un montón de cosas, pero eso al final no es lo que tú y yo necesitamos. Hermanos, cuando tú y yo muramos, no nos van a echar nada. Y si a alguien no se le pierde el miedo y se atreve a mudarlo a usted, hermano, se va desnudo. Pero esa es la realidad. Hermanos, y por último están aquellos a los cuales cayó la semilla en buena tierra. Hermanos, estos son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, pero dan fruto. Hermanos, si usted ve un plantío de árboles de naranja, hermanos, y usted empieza a contarle las naranjas, no todos van a dar la misma cantidad de naranjas. Algunos van a dar más, algunos menos, algunos promedio, pero de que dan, porque si no dan, ¿qué? Hay que cortarlo porque no sirve. Y Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Si no hay frutos, el árbol no sirve, porque el árbol bueno no puede dar frutos malos, dijo Jesús. Hermanos, estos son aquellos creyentes en los cuales de verdad, hermanos, la palabra está transformando sus vidas y verdaderamente han nacido de nuevo, en donde su anhelo es conocer más y más a Cristo a través de su palabra. Porque el que empezó la buena obra, hermanos, en ustedes la perfeccionarán hasta el final. Hermanos, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, vea cómo lo dice Lucas, hablando de la parábola, en el capítulo 8, versículo 15. Lucas 8:15 dice la palabra: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, oigan esto, retienen la palabra oída y dan fruto, oiga hermano, con perseverancia.
Un verdadero cristiano, hermanos, va a retener la palabra, él va a atender la palabra y él va a dar fruto con perseverancia. Él va a perseverar en el evangelio, él va a perseverar en Cristo. ¿Por qué? Porque él realmente entendió el evangelio. La semilla, la palabra cayó en buena tierra. Hermanos, aquí el fruto del 30 al 60 y al 100 por uno, hermanos, no es dinero. Porque hoy le dicen a la gente, igual como es el evangelio de la prosperidad, para que tengan plata, venga y siembre, venga y dé, y Dios le va a multiplicar al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos han oído eso? Hermano, ahí no está hablando de eso. Está hablando del fruto, de que va a dar fruto. Hermanos, ¿cuál es este fruto? Este fruto es el que la Biblia nos habla en Gálatas 5, 22 y 23. No lo busque, después lo busca en su casa, donde habla que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese fruto refleja el carácter de Cristo en el creyente. Hermanos, el que usted tenga o no tenga dinero no refleja el carácter de Cristo. Pero si usted tiene amor, fe, paciencia, benignidad, bondad, es cuando usted ve a un creyente que realmente su vida está siendo transformada. Porque ahora quiere honrar a Cristo en su vida, ahora quiere obedecer a Cristo en su vida. Y ustedes ven ese cambio, Dios cambió o está cambiando mi vida. Hay un fruto. Hermanos, si el fruto no es nada más decir como hay gente que cree que el fruto es ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya soy un gran cristiano. No, hermano. El fruto es reflejar el carácter de Cristo. Cada vez más un verdadero cristiano se va a parecer a Cristo, porque ese es el propósito de Dios con su palabra, que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ser cada vez más igual a Cristo. Ese es producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a dar fruto, el fruto de Cristo. Amén, iglesia. Hermanos, en esta parábola vemos cómo a pesar de que todos escucharon el mismo mensaje, solo en uno la palabra produjo fruto. Por lo cual la gran pregunta es, hermanos, ¿cuál tipo de tierra es usted? ¿Cuál tipo de tierra soy yo? Hermanos, y aunque como vemos la mayoría no dieron fruto, esto, hermanos, lejos de desanimarnos, debe de motivarnos a seguir predicando el mensaje que trae arrepentimiento y salvación a todo aquel que cree, como nos enseña la palabra de Dios, ya que cuando un pecador de verdad se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Cuando un hombre de verdad recibe el evangelio, cree en el evangelio, hay fiesta en los cielos porque ha nacido de nuevo y ahora es hijo de Dios. Y hermanos, y eso solamente nos damos cuenta en la perseverancia. Algunos, recuerden, no pasó nada, otros duraron un poquito más, otros van a seguir ahí, pero el engaño de la riqueza, los afanes ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y vienen de vez en cuando, oyen qué lindo, y sigo la vida loca. Hermanos, por lo cual Jesús les dice inmediatamente, óigame en esto, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? La iglesia, hermanos, está llamada a seguir proclamando el evangelio en medio de un mundo lleno de oscuridad para la salvación del hombre pecador. Porque el evangelio, que es la única verdad, es que sacará a la luz lo que realmente hay en el corazón de todas las personas. Dijo Jesús, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Por lo cual, iglesia, preste mucha atención a esta verdad espiritual. Ya que no todos los que oyen el evangelio reciben el evangelio, como nos advierte Jesús al decir en el verso 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad, vean, mirad lo que oís.
Porque con la medida que os medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Eso está hablando de los que a dónde cayó la palabra, la semilla. Se os añadirá a vosotros aún lo que oís. Porque al que tiene se le dará. Y el que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Porque vendrá el enemigo y quitará lo que fue sembrado. Porque como no tiene raíz, cuando tiene problemas va a hacerse quitado. Porque aunque dure ahí un tiempo los afanes y el deseo de las riquezas y hacer otras cosas, ahogarán la palabra y no da fruto, será quitado lo que se sembró. Pero al que tiene se le dará más todavía. Aquellos que han creído de verdad, han recibido el evangelio de verdad, ellos van a madurar, van a crecer y van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén, iglesia. Con esto termino. Por lo cual te pregunto, ¿tienes el oído atento a lo que estás escuchando de parte de Dios cuando se predica el evangelio? Hermano, cada vez que vas a la palabra, vas con un corazón dispuesto a que Dios hable a tu corazón para que tu vida sea cambiada. Vienes a la iglesia, hermanos, cada domingo con el deseo de que Dios hable a tu corazón para ser transformado por Él. Hermanos, porque no todos los que oyen el evangelio reciben el evangelio para dar fruto. No te conviertas, por favor, mi amado, te lo suplico. No te conviertas en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de la palabra de Dios. No te conviertas en un oidor olvidadizo. Hermanos, en la iglesia tradicional todo mundo va y se sienta, oye y sale y se le olvida todo. Ojalá que no pase acá. Ojalá, hermanos, de que cada vez que aquí tú vengas a escuchar a este humilde hombre pecador predicar el evangelio, hermanos, tú abras tu corazón y la palabra caiga en buena tierra y dé fruto para el Señor, para que nuestra vida sea cambiada por Él. Hermanos, yo no puedo cambiar su vida, pero Cristo lo puede hacer con su palabra. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor, que hoy nos muestra con esta parábola una gran realidad, Señor, los tipos de terreno, de corazones, de personas, Señor, que escuchan el evangelio. Señor, pero como en no todos, Señor, la palabra cae y realmente da fruto. Padre, por favor te pedimos, esa es nuestra oración. Prepara nuestra tierra, prepara nuestro corazón, para que cada vez que vayamos a leer tu palabra, a escuchar el evangelio, Señor, esa palabra llegue a nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestro ser y nuestra vida sea cambiada, Señor. Y poder, Señor, dar fruto para tu gloria. Poder mostrar a otros allá afuera el carácter de Cristo cuando demos ese fruto de tu Espíritu, Señor, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Señor. Que tú hagas la obra, Señor. Y ayúdanos a seguir predicando y proclamando tu palabra en este lugar hasta que tú regreses, Señor, esperando de que este evangelio caiga en buena tierra y dé fruto para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.